apóstol Oscar. Seguimos alabando el gran nombre de nuestro Señor. Ahora con nuestras ofrendas le voy a pedir por favor al amado profeta Yasser Barroso que nos haga favor de ministrar las ofrendas. Adelante, hermano. Hace varios años le escuché a Papá Byron enseñar algo que yo recuerdo más o menos de esta manera, que debemos evitar un evangelio humanista, donde nosotros seamos el centro del evangelio. Y por eso para mí es tan importante ministrar las ofrendas con una actitud de adoración. Yo a veces veo los ministros que en el tiempo de las ofrendas ministran al pueblo, recuerdan las promesas que hay en la palabra, de que si uno honra a Dios, Dios nos bendice, nos multiplica, nos recompensa, y es correcto. Pero al menos en mi caso yo he preferido disponer mi corazón de tal manera que en el momento de las ofrendas sea una continuidad del tiempo de la adoración. Creo que la vida del Señor Jesucristo, su mensaje, su principal enfoque, lo vemos reflejado en versículos como Primera de Juan 1:5, donde el Espíritu Santo dice a través del apóstol Juan: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Es decir, este es el mensaje de Jesús. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, hablando del Padre. Qué hermoso ese enfoque de adoración. Qué hermoso que en Colosenses se nos recuerde que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y continúa diciendo, no voy a citar todos los versículos, para que en el 18 dice, para que en todo tenga la preeminencia. Creo que ofrendar con esa actitud de adoración es determinante. Voy a extenderme unos segundos más, pero en Mateo 2. Yo lamento profundamente no haber tenido el recurso para ir a Italia, pero definitivamente este pasaje que Papá Byron nos ha enseñado por años a través de la fiesta nos lleva y nos enseña en una actitud de adoración. Hace unos días estaba yo orando en la madrugada y le decía: Padre, gracias por pertenecer a una casa ministerial, honra al que honra merece, donde se nos enseña y se nos promueve a buscar, anhelar ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. El ejemplo de Papá Byron, el ejemplo del apóstol Martín, que no por gusto el ministerio que el Señor le ha dado la gracia de presidir se llama Tabernáculo de Adoración. El anhelo del apóstol Humberto, siempre su enfoque en la adoración. Estoy rodeado de hermanos mayores y de un padre ministerial que son adoradores, y otros ministros, de los cuales hay acá el apóstol Oscar Aguirre, y otros que aunque quizás no tengan una gracia en la música o en el canto, son verdaderos adoradores. Y qué hermoso. Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o unos sabios. Esa actitud de verdadera adoración, de salir de nuestra comodidad, de nuestro confort, de pagar el precio, de manifestarle, como diría 2 de Corintios, la sinceridad de nuestro amor al Señor. Versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos? Que el Señor nos permita crecer en la revelación de el señorío de Jesucristo o del reinado de Jesucristo. Creo que muchas veces hay personas que no adoran más porque tienen solamente una revelación de Jesús como Salvador, pero no como Señor. Esa revelación del señorío o del reinado del Señor Jesucristo es clave para uno adorar con ofrendas, entendiendo que Él es el Señor, el dueño, el propietario,
el que determina el destino de nuestra vida, nosotros necesitamos entender que aunque estemos en el siglo XXI y estemos rodeados de supuestas democracias y repúblicas, somos propiedad del Señor. Somos propiedad de Él. Y de Él es el oro, la plata y también nuestras vidas y nuestras carteras. Qué hermoso este ejemplo de estos sabios que hicieron todo un recorrido para adorarle. Y este versículo 3, ahora que se me encomendaron ministrar las ofrendas, busqué el pasaje y me estaba riendo yo aquí al leer. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó. Es ineludible comentar que la adoración turba al diablo, que la adoración turba a las tinieblas, y es necesario. Quizás pudiéramos decir en términos bíblicos, es justo que así sea, porque una de las pretensiones del diablo es precisamente robar la adoración, que solo se merece aquel que es digno de toda la adoración. Pero el versículo 3 también continúa diciendo que toda Jerusalén se turbó con él. Cuando yo he leído testimonios de ciudades que en los últimos 300 años, por ejemplo, han vivido un avivamiento, siempre ha habido un impacto en la adoración. Hemos escuchado, yo al menos he escuchado, he visto videos de impactos de avivamiento en Almolonga, en Cali, en otros lugares, reuniones masivas en estadios, adorando y alabando a Dios. Definitivamente, una adoración trae un impacto para una ciudad. No podemos pretender discipular una ciudad y que no haya un esfuerzo consciente en levantar un altar de adoración al único que es digno de toda la gloria. Otra cosa que me impacta en este pasaje, en el versículo 8, Herodes le dice a los sabios: hacedmelo saber para que yo también vaya y la adore. Es triste, pero a veces uno está en reuniones de ministros y hay ministros que no les gusta adorar. Recientemente tuvimos una experiencia aquí en Mérida, precisamente en ocasión de la visita de Papa Byron. El apóstol Humberto organizó un tiempo para adorar juntos al Señor, que el Señor pudiera compartir una palabra a través de Papa Byron, y nos dolió mucho ver ministros que en el tiempo de la adoración están platicando. Gracias a Dios que aquí en Mérida estamos siendo testigos, el apóstol Humberto y yo, de que el Señor está ensanchando nuestros corazones como ministros. Y cada vez más hay siervos de Dios en esta ciudad que están entendiendo cuán necesario es que cuando los ministros nos juntemos sea ante todo para adorar. Pero no va a faltar que haya alguien con el espíritu de Herodes que tenga solo una pretensión de adoración. Y el versículo 11 nos recuerda que precisamente abrir nuestros tesoros es la manifestación de esa adoración. Abrir nuestros tesoros. Hoy les invito a que ofrendemos al Señor y manifestemos esa adoración. Y sí, ¿por qué no terminar diciendo el versículo 12? Avisados por revelación en sueño, que no volviesen Herodes. Definitivamente, después de adorar, no vamos a ser iguales. Le he escuchado a Papa Byron por años en convocatorias del Espíritu Santo, diferentes tipos de reuniones, congresos, eventos, decir al inicio de un congreso: vamos a salir de aquí, no saldremos igual. Y es verdad. De una u otra manera, no vamos a volver a ver a Egipto, no vamos a volver a ver a Faraón, no vamos a volver a ver a Herodes, al menos no como antes, después de haber adorado correctamente. Padre, gracias por Jesucristo, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu paternidad y tu reino. Señor, sigue inclinando nuestro corazón a la verdadera adoración en espíritu y en verdad.
donde reconocemos, Padre, que tú eres luz y en ti no hay tiniebla, tú eres santo, donde reconocemos que el Señor Jesucristo es tu imagen, es tu plenitud, es tu plena manifestación perfecta, y Él merece ser reconocido en toda su preeminencia. Y donde, Señor, nuestros corazones anhelan repetir como Papá Byron con humildad nos ha enseñado, simplemente queremos ser tus siervos. Recibe estas ofrendas, Padre, poco, mucho, recibe estas ofrendas y también nuestros corazones juntamente con ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, amado profeta Yasser. Bueno, vamos a dar tiempo a la preciosa perla de la palabra. Y hoy el pan nos lo va a compartir nuestro Padre Ministerial. Adelante, Pablo. Muchísimas gracias, profeta, pastora Beri. Quiero saludar con mucho amor a cada uno de los que están conectados. Los bendigo por honrar a Dios y por honrarme a mí. Cuando estábamos al inicio, en el tiempo correcto, 20, 15 minutos antes, saludé a los santos que estaban conectados y ahora los vuelvo a saludar. Que algunos de ellos no los había saludado. Con mi corazón los saludo, los abrazo, los amo, los quiero, los bendigo. Son, como dije en una ocasión, después del Señor, después de mi familia, la razón por la cual yo quiero vivir. Beso, abrazo. Particularmente alguien va a entenderme, un quiebra costillas. Así lo abrazo, quiebra costillas, para expresarle cuánto lo quiero. Amados, vamos a abrir la palabra precisamente en la primera carta que el apóstol Juan escribió. Voy a tomar 12 minutos para no ser gravoso, pero decir esto. Las 7 cartas universales, entre ellas están las 3 de Juan, justificadamente de decirles universales porque 5 de las 7 no tiene anunciado quién sería el receptor que las lanza a nivel general, no así Efesios, Gálatas, Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, Colosenses. Por eso se llaman universales. El complemento perfecto para ver la gloria del Evangelio hacia las 14 cartas que el Espíritu Santo le regaló a Pablo, completando entonces esa maravillosísima revelación que Dios le mostró a Pablo. Realmente Pablo fue el instrumento que Dios le quiso revelar los misterios ocultos desde los siglos y edades en él. No hacía los otros apóstoles preciosos, cada uno de ellos, mis respetos, pero nada puede hacer el hombre si no le fuera dado del cielo. A Pablo se le reveló las riquezas de la gracia de este gran misterio oculto de los siglos y edades en Dios. ¿Cuál es? Cristo, la esperanza de gloria. La gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Eso es el Evangelio, potencia de Dios para salvación. A Pablo se le revelaron 8 misterios sobre Israel, 8 misterios sobre las naciones y 8 misterios sobre la iglesia, dando una totalidad de 24 misterios. Y el número 24, cabalmente, Yacerito precisalo, es el número de adoradores. Eso es lo que enseña el número 24. ¿Por qué? Porque en el primer libro de las Crónicas están las 24 diferentes órdenes sacerdotales: alabar, exaltar, ponderar y loar al Señor en la tribu de Leví. Y en el Nuevo Testamento, en la carta o en el libro de Revelación, están los 24 ancianos con copas. Eso es oración. Y con arpas. Eso es adoración. Porque no podemos divorciar. Jamás. No se puede divorciar la oración con la alabanza. ¿Y dónde lo vemos? Desde el Antiguo Testamento. ¿Quién irá primero a la batalla? Judá. Eso es oración. ¿Y quién lo va a ayudar?
Simeón. Y Simeón es intercesión, lo que significa cada nombre. Judá significa alabado, bendecido, exaltado, ponderado sea el Señor. Y Simeón, Dios me escucha. Estas dos verdades siempre caminarán juntas, siempre. En todo ministerio hemos de anhelar, si es que queremos guardar el ministerio, porque un ministerio se puede perder. Solo dice 1 Corintios 9. No quiero ser heraldo y luego ser reprobado. Todo ministro debe anhelar ser un colaborador, un soporte. Debe anhelarlo y debe luchar por eso. Sobre todo lo que venga, debe luchar por eso. Y eso le abrirá la puerta a la alabanza. Y la alabanza le abrirá la puerta a la adoración. Fíjese, por favor, ponga atención. Y eso le abrirá la puerta a mantener el ministerio. ¿Dónde dice eso? En el Salmo 96. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos. Tributad a Jehová la honra debida a su nombre. Hay una honra indebida. San Lucas menciona la honra indebida. Jesús sentado viendo los 13 gasofilacios en el templo. 13 es uno importantísimo. Del Génesis 14, libro de Josué, las 13 vueltas. Vio que los ricos daban limosnas, daban sobras. No dice limosnas, perdónenme, dice daban sobras. Sobras a un perro. Sobras a un cerdo. A Dios, sin duda alguna, santificarán mi nombre. Libro del Deuteronomio. Y me traeré, lo primero que menciona, primicias, tus diezmos, tus ofrendas. Ese pueblo había sido cautivo en Babilonia, y luego fue primero en Egipto. Con brazo poderoso Dios los sacó y con mucho oro. Se los pidió en el desierto y Dios tocó sus corazones y dieron. Estudie despacio ese pasaje y mirará que príncipes no dieron. Luego los sacó de Egipto y los introdujo de nuevo a la tierra por su integridad y fidelidad. Que ahora le están dando sobras. Para ellos los 13 gasofilacios eran rebelión como Génesis 14. Pero una viuda dio todo su sustento. Ella no dio sobras. Ella le entregó al Señor la honra debida a su nombre, no indebidamente. Y luego adorad en la hermosura de su santidad. Todos los que adoran estarán debajo de la hermosura de su santidad, habiendo sido ladrones. Libro de Malaquías. Imposible. Y después decide entre las naciones, ministerio. No hay ministerio si no estamos en su cámara secreta. Libro de Jeremías, capítulo 23. Si hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras y yo los hubiera enviado. En esa plataforma, quiero suplicarles que vean primera de Juan, primer capítulo, primer versículo. Lo que era desde el principio. Así empieza el Evangelio que escribe también el apóstol Juan y que lo escribió ya siendo mayor. Escribió primero las 3 epístolas y de último el Evangelio que lleva su nombre. Pero empezó así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Este era en el principio con Dios todas las cosas. Por él fueron hechas y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida, la luz que alumbra a todo hombre en este mundo. Y aquel verbo era desde el principio, antes de que todo fuera formado. Proverbio 8. Estaba con el Padre. ¿Cuál es el estado de la eternidad? Alabanza, adoración, exaltación, ponderación. Por eso usted mira en el Salmo 45 cómo el Padre alaba al Hijo. Como el Hijo recibe la gloria del Padre. Y es el Padre el que dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Qué más? ¿Qué le digo? Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, es el Padre. Dirijo al Rey mi canto. ¿Cómo sé que es el Padre? Porque todo lo que dice Salmo 45 lo repite Hebreos, capítulo número 1, dando autoría que allí está hablando el Padre.
El estado de la eternidad es alabar, adorar, exaltar, según Revelación capítulo 4, capítulo 5, según Efesios capítulo 1, para la alabanza de la gloria de su gracia. Primer punto, os ruego, mis hijos, por las misericordias de Dios, que no se te vaya un día sin que te levantes por la madrugada a tener tiempos a solas con Dios. No te mando, no te ordeno, cada quien sabe cómo tiene su devoción, pero que no se te vaya un día, porque eres llamado, según Efesios capítulo 1, a la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué? Para que se te abra el espíritu de tu entendimiento, para que comprendas el misterio oculto desde los siglos y edades en Dios. Y, segunda de Corintios 4, primero 3 y luego 4, seas competente para ser un ministro del espíritu, no de la letra. El espíritu, un restaurador de portillos y un reparador de calzadas para habitar, como dice Isaías 58, 11 y 12. Lo que hemos oído, Antiguo Testamento, 66 libros, 3 diferentes dimensiones: la ley, los profetas y los salmos, que así se divide el Antiguo Testamento en San Lucas 24 y en el Evangelio de Juan. La ley, el inicio. ¿Para qué vino la ley? Para que el pecado se manifestara. Cuán horrible es. El pecado entró por un hombre, Romanos 5. Ese pecado alcanzó a todos los seres humanos. En Génesis 5, ahí se ve como todo, y murió, con la excepción evidente de Enoc. Halló gracia ante los ojos de Dios. Caminó 300 años con Dios y se lo llevó el Señor. Luego vino la ley. Después de la promesa dada a Abraham, 430 años vino la ley. Después de Abraham, 430 años. ¿Para qué? Para que creciera el pecado. Para que se manifestara lo horrible que es el pecado. Que hemos oído. Pero en cada versículo del Antiguo Testamento, en cuanto a la ley, se hablaba de la esperanza que vendría, el deseado de todas las naciones. La justicia perdurable. Y se empezó a hablar de Jesús en profecías, en promesas de la tribu de Judá, legislador. Una familia que por poco se acaba, Judá, que se casó con una cananea. Y luego Tamar le entregó, por donde viene la línea directa, su nuera. En adelante, una tribu que por poco se acaba. Tiempo de Ruth. Se murió Kelión, Malión. Poco se acaba. Pero ahí aparece la providencia del Dios que rige el universo. Está leyendo una moabita, que de nombre era moabita, pero el espíritu era una mujer temerosa de Dios, profunda, no así Orfa. Ella era muy dada a los sentidos. Lo que quiere decir oveja, era dada a la fe. Luego dice el Nuevo Testamento, carta a los romanos, no vivimos por los sentidos, vivimos por la fe. Y le ruego ahora número 2, mis hijos benditos, crezcan en la fe. Es lo que Pablo habla en sus cartas, creced en la fe. Cuando se habla de fe en el Nuevo Testamento, se habla de 7 cosas diferentes. Mi confianza a Dios. Nacer de nuevo por la fe. Efesios 2. Es un don de Dios. El don de fe. Una de las 9 facetas de el fruto, no los frutos. El fruto del Espíritu. Una de las 9 facetas, fe. Estamos en fe. El credo que sustentamos. ¿Qué estamos predicando? Dijo Yacerito, no nos dedicamos a nosotros mismos. Dijo, lejos sea de nosotros, 2 Corintios capítulo 4. No, dedicamos a Cristo. 1 Corintios 15. Crucificado, sepultado y resucitado de acuerdo a las Escrituras. Oírlo en el Antiguo Testamento es el deleite más grande.
que pueda tener un ser humano que es un adorador. Como cuando en Jerusalén, después de haber resucitado, el Señor entra donde están sus discípulos. Oh, qué pasaje más sublime, San Lucas 24. Porque lo primero que les dice es: ¿tenéis algo de comer? La comida es confortar el alma, la comida es pacto. Salmo 42. El parecer mi amigo, el que dulcemente mojaba el pan en el plato. Ellos ya habían cenado. Por eso que ese pasaje particularmente a mí me fulmina el corazón. ¿Está diciendo, le sobró algo? Yo conozco ministros que no comen sobras, leftovers, no comen lo que quedó de un día para otro. Pedantes, soberbios, ingratos, sin afecto natural, desleales, que se creen. Pero conozco siervos de Dios que se hacen judíos con los judíos y gentil con los gentiles y comen con la mano. Entre humilde y sencilla, de los cuales, dice Hebreos, el mundo no era digno. Y le dieron un pedacito de pescado con un pedazo de panal de miel. Comió. Les abrió el entendimiento, lo que hemos oído. Y los bendigo delante del trono del que amo, como ustedes lo aman, en el nombre de Jesús, para suplicarle al Padre: Padre, por amor a tu nombre, a tus siervos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros de la familia, ministerios, Jesús, Rey de Gloria, y del cuerpo de Cristo. Ábrele los sentidos y que oigan desde la ley, los profetas y los salmos, al divino Señor Jesús, al deseado de todas las naciones. Si lo ven escondido en figuras, en alegorías, en profecías, si lo ven, bienaventurados serán, porque es totalmente imposible cuando una persona lo ve, ya no lo pueda dejar de amar. Si alguien lo ve, no puede dejarlo de amar. Como el cantar de los cantares dice, que esto amado, más que otro amado. Así que le suplico, levanten las dos manos y vamos a orar. Shanosh naneketush tabash tabarasa morcoboste brusaletras promarentre coto. Yo bendigo, mi Dios, a tus hijos, mis hijos, con la bendición del Salmo 1. Jamás un mal consejo para ellos, sino el consejo de la gloria del Evangelio. Por amor a tu nombre, que caminen en la senda antigua siempre, que nunca se sienten, que nunca caminen una senda equivocada, y que se sienten siempre en los lugares celestiales, juntamente con Él, en donde se participa del mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, mi Bere. Adelante, mi hija. Amén. Gracias, papi. Papi, ¿la administración de la Santa Cena será al final? Ahora, y te bendigo delante de Dios por ser la graciada que dice el Señor Jesús. Todos tienen sus elementos. Por favor, manifieste a alguien si no tiene los elementos para que yo dé un minuto. Veo algunas sillas que se quedaron desocupadas, quiere decir que corrieron a buscar los elementos. ¿Ya está? Ustedes saben que en este capítulo número 1, pongan atención, se habla de la Santa Cena, capítulo 1 de Juan. Se los dejo para tarea, para que lo busquen. Muy bien. Y la noche que el Señor Jesús fue traicionado, pasaje más sublime. Esto lo escribe el apóstol Pablo en la carta primera de Corintios, capítulo número 11. Por favor, atiéndanme. En el capítulo
10 hizo la plataforma para explicarlo del capítulo número 11. ¿Por qué hizo la plataforma? Porque no quiero que ignoréis que nuestros padres en el desierto comieron de la vianda espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual que los seguía, la cual es Cristo, la roca. Y empezó a preparar. Pero no de todo se agradó el Señor. Por favor, atiéndanlo con precisión. Hay 5 pecados. Primero, codicias necias. Lo único que tenemos derecho de codiciar es su presencia. Mi carne te anhela. Tengo hambre de sed del Dios vivo. Lo único. Y entonces, cuando Pablo escribió 1 Corintios, ojo, no se había escrito Marcos ni se había escrito Mateo. Estoy diciendo el orden que fueron escritos los evangelios, ni se había escrito Lucas, ni se había escrito Juan. Fue una maravillosísima revelación, uno de los misterios. Tomar la Santa Cena es pararnos sobre el espíritu de traición. Por eso en Juan capítulo 13, usted ve que de ahí salió Judas a venderlo y a ahorcarse. Más que todo a ahorcarse. Pedro a negarlo. El resto de los apóstoles a correr huyendo, que fue lo que dijo el profeta Zacarías. Pero para el amor no hay ley. Y Juan de ahí salió para acercarse más a su Señor. Discernir la Santa Cena es anhelar, pararse sobre un espíritu de traición. Noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego la orden del rey, haced esto en memoria de mí. No ministrar la Santa Cena es rebelión. Negarle a alguien la Santa Cena es pecado. El único que puede abstenerse es aquel que se está examinando. Y si se examinó con pureza, abogado tiene para con el Padre. Y pidió perdón con santidad, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Y le va a abrir la puerta para restaurar agravios. Porque no estamos en el pacto de muerte, sino en el pacto de vida, el de la mayor gloria. La palabra gloria es el esplendor de su nombre en su misericordia, su gloria. Único. No hay nada igual a él. Y mayor gloria, mirad con qué amor nos ha amado el Padre. Delante del trono de Dios yo los bendigo y les ruego que comamos del pan. Y después de haber cenado, tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Todas las veces recordando mi muerte, expiación. Isaías 53. Y mi venida. Porque el que murió no se quedó muerto. Subió con su sangre preciosísima y como segura ancla, el Padre lo sentó a la diestra con el testimonio de un mejor pacto, con mejores promesas, con mejor mediador y mejor forma de culto. Bebamos de la copa, mis hijos. Adelante, profeta, pastor.